Sean bienvenidos una vez más a QA Technology CR. El día de hoy vamos a estar realizando una clase de Python con Selenium, en donde vamos a hacer una actualización de una clase que vimos ya hace bastante tiempo en respuesta a una consulta que nos hicieron llegar. La clase de aquel momento trataba sobre el manejo de las alertas en los navegadores. En la clase del día de hoy vamos a actualizar aquel método de aquella clase que vimos en aquel momento para manejar de mejor manera las alertas en los navegadores y dar respuesta a esta consulta que nos hicieron. Sin más, vámonos con nuestra clase de el día de hoy. Entonces, vamos a hacer una clase en la que vamos a actualizar una serie de métodos para poder trabajar de mejor manera con las alertas, los mensajes de alerta que nos pueden salir en el navegador en el que estamos trabajando. Son alertas que nos salen propias del navegador. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con esas alertas? Ya en aquella clase habíamos hecho un pequeño ejercicio donde manejábamos las alertas, pero todavía no habíamos creado una función en nuestro framework de pruebas que nos permitiera manejar ese tipo de alertas. Eso es justamente lo que vamos a estar trabajando en la clase de día de hoy y con la actualización de varios de nuestros métodos que ya tenemos en nuestro framework de pruebas automatizadas. Lo primero que vamos a hacer es en nuestro framework de pruebas, vamos a irnos a nuestro archivo functions y vamos a colocar las librerías de Selenium que necesitamos. Ya por acá las tenemos, son la de support wait, WebDriver wait, que es para hacer un tipo de espera a un elemento, y la librería de Selenium common.alert, que es la librería de Selenium que nos permite trabajar alertas. Seguidamente vamos a hacer una pequeña actualización en nuestros métodos para los assets. Ya en nuestro framework de pruebas teníamos métodos para hacer assets, pero vamos a hacerles una pequeña actualización para que funcionen de mejor manera. Con motivo de ahorrar un poco de tiempo para esta clase, puesto que este tema de los assets no es el tema central de esta clase, ya los teníamos previamente preparados. Entonces vamos a actualizar nuestros 4 métodos assert. Los actualizamos, por acá los tenemos. ¿Y qué es el cambio básicamente que estamos haciendo? Los estamos haciendo más simplificados, estos métodos, más simples al momento de validar un assert a partir de ciertos datos. Entonces, por ejemplo, nuestro assert equal va a recibir un elemento, un texto esperado y un mensaje. Hacemos el llamado al assert equals con la función que ya tenemos de obtener texto. Vamos a obtener el texto de el elemento que le estamos pasando acá. Colocamos el texto esperado, que es el texto contra el que estamos
validando y el que esperamos que el elemento tenga, y el mensaje, que es lo que se nos va a mostrar en caso de que no se cumpla este asset. Entonces, este asset, ¿qué es lo que va a venir a hacer? Comparar el texto de este elemento sea igual al texto esperado. Y si no es igual, nos muestra el mensaje. Y así con los demás métodos. El hacer true va a obtener el texto del elemento, lo va a comparar con el texto esperado y en este caso va a dar true si son el mismo texto. Si no son iguales, entonces como sería false, nos mostraría el mensaje de error. Luego tenemos la contraparte, hace false, que es que nos va a dar false en caso de que esta igualdad no se cumpla. Luego tenemos hacer true is displayed, que este es para validar que un elemento se encuentra en la pantalla visible. Aquí vamos a hacerlo con el hacer de hacer true. Si el elemento se muestra, que sea igual a true, is displayed nos retorna true o false. Si nos retorna true y este true es igual a true, se cumple el láser y por lo tanto el elemento se muestra en la pantalla. Si el elemento no se muestra en la pantalla y displayed nos va a dar false, la igualdad no se va a cumplir y entonces no mostraría el mensaje. Y añadimos un nuevo asset a nuestro framework de pruebas, el asset in. Este asset in es el que vamos a estar utilizando, es uno de los que vamos a estar utilizando dentro de un momento cuando veamos el método de las alertas. El asset in es para validar que un determinado elemento, en este caso texto, se encuentra dentro de una cadena. En este caso, que este texto se encuentra dentro de este texto. En este caso, vamos a hacer un pequeño cambio aquí para que nos quede mejor. ¿Por qué acabamos de hacer este cambio? De que con lo que vamos a comparar en el asserin, porque si lo dejamos como lo teníamos antes, estábamos dejando un texto, por decirlo de alguna manera, quemado o colocado fijo en el código. Colocado así, estamos ya dejándolo como un parámetro más dinámico. El texto contenido que le pasamos acá va a estar acá y el texto que se ingresó acá va a estar acá y nosotros lo que queremos validar es que en verdad este texto con contenido sea lo que se muestre o esté dentro de este. O inclusive lo podemos también manejar de la siguiente manera. Podemos agregar acá un parámetro más que le podemos llamar texto esperado y este va a ser el parámetro que le coloquemos acá. Así, este parámetro de texto contenido vamos a indicar el texto que nosotros queremos validar que se encuentre. El texto esperado va a ser el texto tal como lo esperamos. Entonces, aquí, si el texto con contenido, en el ejemplo que teníamos antes, va a ser este que tenemos por acá. El texto
esperado va a ser este mismo, pero para que se combine con el texto que se ingresó en un solo texto. Y nosotros vamos a validar que, que todo este texto combinado con, contenga el texto que indicamos de este lado. Y así lo podemos hacer un poco más dinámico con los parámetros. Y ahora, ya con nuestros métodos actualizados, vamos a seguir con la parte central de este vídeo, de esta actualización. Vamos a crear nuestro método para manejar las alertas. Vamos a crear una función que le podemos llamar alert navegadores. ¿Y qué es lo que va a recibir por parámetro? El atributo self, un parámetro espera que va a ser el parámetro en el que vamos a manejar tiempos de espera cuando manejemos algún tipo de alerta que se espera un tiempo y luego sale. Este parámetro de espera lo podemos dejar y hacer ese tiempo de espera dentro del propio método o lo podemos quitar y hacer las esperas fuera del método antes de llamar a este método de manejo de alertas. El siguiente parámetro es alert. Y este parámetro le vamos a colocar un valor por defecto. Si no mandamos el valor, va a tomarse como vacío. El tipo de alerta o alert va a contener un valor que nos va a diferenciar el tipo de alerta que estamos manejando. El siguiente parámetro va a ser texto ingresado, que en caso de que no mandemos este parámetro, lo vamos a dejar vacío. Este parámetro va a ser específicamente para cuando manejemos un tipo de alerta que nos deja ingresar texto en el control de la alerta. Seguidamente vamos a decir set.alert y vamos a utilizar el método alert set.driver. ¿Para qué? Para obtener la alerta que nos está saliendo en el navegador. Lo siguiente es que vamos a guardar en una variable textAlert el texto de la alerta. Set.alert, la variable que creamos antes, .text, para guardar el texto de la alerta en esta variable y luego poderlo imprimir. Seguido vamos a hacer una serie de bloques if que lo que vamos a hacer es utilizar el parámetro tipo alert para validar los distintos tipos de alerta que vamos a manejar y manejarlas cada una de la forma que corresponda. El tipo de alerta 0 que vamos a tener es la alerta simple del navegador con un botón de OK. Entonces, primero podemos imprimir en nuestra consola mensaje de alert y le concatenamos el texto alert para que nos imprima este mensaje en la consola. Y lo siguiente es que vamos a hacer cell
alert.accept. O sea, estamos presionando OK en el mensaje de la alerta del navegador. El siguiente bloque, else if, va a ser con otro tipo de alerta. Tipo alert 1. Este alert tipo 1 va a ser el tipo de alerta en la que presionamos un botón, pero la alerta no sale un determinado tiempo después. Entonces aquí es donde tenemos que usar los tiempos de espera. En este caso, desde fuera de este método, nosotros vamos a tener que hacer un tiempo de espera por un determinado tiempo para que cuando pase ese determinado tiempo, llamar a nuestro método de las alertas y pasarle el tipo de alert 1. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es lo mismo que en el mensaje de alerta tipo 0. Podríamos, para simplificar el código, ya que en este caso no estamos haciendo espera dentro del método, podríamos unir estos dos bloques if poniéndole tipo alert igual 0 y tipo alert igual 1. Si manejáramos alertas dentro de nuestro método, ahí sí los tendríamos que separar porque tendríamos que colocar dentro de este tipo alert igual 1, tendríamos que llamar a nuestra función tiempo de espera para que haga esa espera con el tiempo que le estaríamos pasando en uno de los parámetros del método. Como no estamos manejando tiempos en los parámetros de nuestro método, los parámetros de espera los hacemos fuera del método, entonces una mejora que podríamos hacerle al código es unir estos dos bloques if, porque están haciendo o estarían haciendo el mismo comportamiento. Seguimos con el tipo alert 2. El tipo de alerta 2 que vamos a estar manejando es cuando se nos abre un mensaje de alerta que tenemos dos botones, OK y cancelar. ¿Cómo podemos validar cuando presionó el OK o cuando presionó el cancelar? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo mismo de las dos premisas, imprimir el mensaje de alerta, y en este caso es para el OK, pero para validar que, 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 que realmente se presionó el OK en nuestra aplicación que vamos a estar utilizando en este ejercicio, se nos va a mostrar un mensaje. Vamos a hacerle un assert para comparar ese mensaje, el texto de ese elemento en la página contra el texto que estamos esperando. Y aquí es donde vamos a utilizar uno de nuestros métodos de assert. Vamos a utilizar el método assert equals. Y vamos a decirle
self elemento, aquí es que nos faltó un parámetro en donde si no se lo indicamos, lo va a tomar como vacío. El parámetro elemento. Este elemento va a ser el elemento de nuestra página que va a contener el texto. Si nos regresamos a nuestro método hacer equals, vamos a ver que aquí a este parámetro de elemento le aplica la función obtener texto. A obtener el texto de ese elemento lo va a comparar con el texto esperado. En nuestro caso sería you selected OK. Para hacerlo más dinámico, podemos también agregar acá un parámetro que se llame texto es esperado, y si no viene, va vacío. ¿Por qué hay que indicarle esto de que lo tome como vacío? Porque en estos primeros alert no estamos utilizando ese parámetro, no lo necesitamos para poder hacer el manejo de esos tipos de alert. Lo cambiamos acá y el texto que queremos mostrar en caso de error va a ser el texto de la alerta no se muestra correctamente. Si quisiéramos también que este texto fuera dinámico, que se lo indicáramos desde afuera, también lo podemos hacer agregando otro parámetro más acá y como vacío, y lo sustituimos acá. Y así hacemos nuestro hacer equals. El siguiente bloque if que vamos a hacer es muy parecido a este, pero es para la alerta 3, que esta alerta 3 va a ser el mismo caso que la anterior, nada más que cuando presionemos el botón cancelar. Y en este caso vamos a darle alert.dismiss, o sea, el botón cancelar. Y hacemos también un hacer equals para validar el texto que estamos esperando con el botón cancelar y el texto el elemento de la pantalla que se nos muestra cuando presionamos el botón cancelar. Y nos queda un último tipo de alert que va a ser el tipo de alerta número 4. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para manejar este tipo de alerta 4? Que es el tipo cuando en la ventanita del mensaje de la alerta se nos permite ingresar texto. Entonces vamos a primero imprimir en nuestra consola el mensaje de la alerta. Luego vamos a decir cell.alert.sendKeys. Y en las teclas a enviar vamos a colocar el parámetro de texto ingresado que tenemos acá.
Y lo que sigue es presionar aceptar para aceptar la alerta. Lo siguiente es hacer el llamado a nuestro Answer-in, nuestro nuevo método Answer. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo acá? Si nos vamos un momento a nuestro método de hacer in, vemos que tenemos un texto contenido, un texto ingresado y un texto esperado. Entonces, eso hace que acá en nuestro alert de los navegadores agreguemos también un texto con contenido que sea igual a vacío para los casos en que no lo necesitemos. Texto contenido iría acá. Eso va a pasarle en el otro parámetro la función obtener texto con el elemento. Y acá, ¿qué es lo que está haciendo? Le obtiene el texto de ese elemento que se nos muestra en la pantalla y llega al laserín a través de este parámetro, texto ingresado. Ahí va a venir todo el texto que se nos muestra en pantalla. Y nosotros ocupamos validar que nuestro texto contenido se encuentre dentro de este parámetro. Por lo que entonces este texto esperado no lo necesitamos. Porque ya el texto del elemento en pantalla va a tener todo el texto. Solo vamos a comparar el texto contenido que se encuentre dentro del texto que se muestra en la pantalla. Y acá, este texto esperado, si lo necesitamos porque lo estamos utilizando acá y solo agregamos el texto con contenido. Y este sería nuestro método para manejar alertas de los navegadores de una mejor manera. Adicionalmente, vamos a crear una función más nueva que nos va a permitir manejar esperas de elementos. Es una función que llama wait que recibe el atributo self y el tiempo y llama a wait driver time. Y así ya tendríamos nuestro método listo. Nada más vamos a agregar los distintos tipos de alert. Alert con espera de tiempo. Alert con botones OK y cancel. Y alert con ingreso de texto. Ahora vamos a crear un ejercicio para probar y utilizar este método. Vamos a irnos a nuestra capa test, new, by the module, y vamos a colocarle test 45 o el nombre que guste.
Le indicamos que utilice la plantilla UniTest with Setup and Teardown. Nos crea la plantilla y vamos a importar las librerías que ocupamos, UniTest y el archivo functions. En la parte de setup vamos a irlo haciendo un poco rápido. Ya. Vamos a obtener nuestro archivo JSON. En la parte del método teardown vamos a hacer el cierre del navegador, o lo podemos hacer con nuestro propio método. Selenium.cwrapdriver. Pasamos este teardown al final por cuestión de orden. Y vamos a estar haciendo varias pruebas dentro de este archivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a la aplicación de pruebas que vamos a utilizar para esta clase. Por acá la tenemos, es el sitio de demo QA en el apartado de alert. Como podemos ver, aquí tenemos para practicar el manejo de alert distintos tipos de alertas. Primero tenemos la alerta normal, que inclusive en este ejercicio no lo hicimos, pero también podríamos utilizar en nuestro método el function.aserEquals para validar el texto de esta alerta. Recordemos que estamos acá obteniendo ese texto. Entonces, si quisiéramos también hacer un hacer en este primer tipo de alerta, podríamos utilizar el aserEquals para validar que la alerta que se nos muestre, a la que le dimos a aceptar, nos muestre este mensaje: You clicked a button, que es el que tenemos capturado acá en la variable textAlert. Y en ese caso le estaríamos dando uso a la variable de parámetro texto esperado, si lo hiciéramos aceptar también de esa manera. Eso mismo lo podríamos aplicar para la alerta tipo 1, que es la de el tiempo, que también dijimos que podemos manejar los tiempos de espera aquí dentro, si queremos, solo con un parámetro espera, donde le indiquemos la espera que queremos hacer y llamamos a nuestra función de la espera. En nuestro caso no lo estamos haciendo así, vamos a manejar las esperas fuera de nuestro método. Y ya a partir del tipo de alerta 2, 3 y 4 ya hacemos asers propios para validar los resultados de esas alertas. En los dos primeros, en este caso no lo estamos haciendo, pero lo podríamos hacer con el aserEquals. Validar que este texto de alerta sea el que nosotros estamos esperando. Y así también le daríamos uso a ese parámetro. Seguimos. Tenemos un tipo de alerta que es por tiempo. 5 segundos después nos sale. Podríamos también validar este texto, como se mencionó.
Luego tenemos el tipo de alerta con dos botones y nosotros validamos que este mensaje es el correcto según el botón que presionamos. Y el último es de ingresar texto. Si ingresamos test, le damos a aceptar, aquí nos muestra este mensaje. Nosotros estamos validando para garantizar que presionamos aceptar. Vamos a validar que la palabra you entered se encuentre dentro de todo este mensaje. Esta partecita, you entered, es lo que llamamos texto contenido. Y texto ingresado, aunque acá solo ingresamos test, el texto ingresado va a ser todo este texto. Entonces vamos a validar esta parte que se encuentre en todo esto para garantizar que en efecto presionamos aceptar. Entonces, en nuestro ejercicio, también con miras a hacerlo un poco más rápido y ahorrar tiempo, ya lo tenemos un poco preparado. Tenemos por acá las pruebas que hicimos. El único cambio que tenemos que revisar es en el método alert navegadores porque hicimos unos pequeños cambios que no estaban de todo planificados. Entonces vamos a revisar ese detalle. Vamos a colocar nuestro archivo function por acá. Para poder ver ambos archivos. Y vamos a ver. Nuestro test 1 en el alert de navegadores, ¿qué es lo que necesita para trabajar? No necesita texto contenido, no necesita texto esperado, no necesita el mensaje porque no estamos en ese momento haciendo hacer. Si lo quisiéramos hacer, podríamos utilizar estos dos. Texto esperado, texto contenido, van en vacío, el mensaje también, tipo alert si lo necesitamos para que lleve el 0. Elemento, en este caso no lo necesitamos y texto ingresado tampoco. Para evitarnos problemas con cuáles dejamos vacío y cuáles no, vamos a pasar el tipo alert a hacer el primer parámetro, porque este tipo alert es el que en la mayoría de estos casos, o en todos, va a llegar. Siempre vamos a necesitar un tipo alert. Los demás, va a haber casos donde sí, va a haber casos donde no. Texto contenido, texto esperado, el mensaje, el elemento y el texto ingresado que solo lo utilizamos en el último. Entonces, necesitamos el tipo de alert, tipo 0. Este 0 era de nuestro parámetro de espera, pero como ya no lo tenemos, entonces lo podemos quitar. Si utilizáramos
texto contenido lo colocaríamos, si utilizamos texto esperado lo utilizaríamos, si utilizáramos mensaje lo utilizaríamos, si utilizáramos elemento igual y si utilizaríamos texto ingresado lo pondríamos también. Ninguno de estos para este primer caso los utilizamos, así que solo ocupamos el atributo self y el tipo de alerta. En el escenario que decíamos de agregar un asset a la alerta 0 y a la alerta 1, un asset equals, para validar contra el texto de la alerta, tendríamos que agregar texto esperado y mensaje. Y por eso vamos a pasar estos dos a antes de texto contenido. En caso de que lo necesitemos para esos dos. Si no los pasamos, entonces el método los va a tomar como vacíos. Y para los casos donde no los utilicemos, es muy posible que lo que necesitemos hacer es pasárselos aunque sean vacíos. Por ejemplo, cuando lleguemos a un tipo de alerta donde necesitamos el texto contenido, como la 4, o el elemento, el 2 y el 3, vamos a necesitar, aunque sea pasar estos dos primeros vacíos, si no los utilizamos, ¿verdad? Entonces, volviendo a nuestras pruebas. En este primero, en nuestro caso, solo vamos a necesitar el tipo de alerta porque no estamos haciendo ACID. En la prueba 2, también solo ocupamos el tipo de alerta, no ocupamos el tiempo de espera que lo teníamos antes. En este caso, el tipo de alerta es 1, porque estamos haciendo esta. Y antes de llamar al método, hacemos un tiempo de espera de 5 segundos. ¿Por qué? Porque es el tiempo de espera para que salga nuestra alerta en el navegador. Esta alerta, si lo hubiéramos utilizado acá dentro del método, se la pasaríamos por parámetro. Nuestra tercera prueba es sobre el botón OK. Entonces aquí, a nuestro método alert, no necesitamos el tiempo de espera, necesitamos el tipo de alerta 2, y necesitamos el texto es esperado primero. Entonces vamos a agregar acá el texto que estamos esperando. Si nos vamos acá, con OK, este es el texto que estamos esperando. Lo colocamos acá. El siguiente que necesitamos es el mensaje que queremos mostrar en caso de que se produzca un error. Entonces aquí vamos a decir, no se muestra el mensaje
correct. Luego sigue el parámetro texto contenido, que en este caso no lo necesitamos, así que lo dejamos vacío. Y luego necesitamos el elemento, que el elemento que vamos a obtener, la entidad, es texto OK. Este texto OK es una función que tenemos de un JSON con un SPAC que nos permite obtenerlo. Vamos a obtenerlo acá, inspeccionar. Nuestro CROPA, que ya lo hemos visto en clases pasadas, lo copiamos, el que nos sirve, o construimos uno y lo colocamos acá. Copiamos la estructura por cuestión de tiempo y vamos a utilizar este SPAC para ubicar ese elemento. Y este text OK va a ser el nombre de la entidad. Texto OK con este SPAC. Entonces, ahí ya tenemos nuestro elemento. Y este último parámetro no lo necesitamos, porque para este tipo de alert no lo necesitamos. Como es el último parámetro y no hay ningún otro parámetro en el método que necesitemos, entonces no lo tenemos que agregar acá como vacío, porque para eso le estamos indicando igual vacío. No es como aquí, que en el parámetro elemento sí se lo indicamos como vacío porque aún tenemos un parámetro después. Si no lo indicáramos, caería en un error de que tomaría este como el parámetro, el elemento. Por eso es que acá indicamos este parámetro, el elemento, como vacío. Y así ya tendríamos nuestra alerta 2 del botón OK. Y ahora seguimos con nuestra alerta 3, que es del botón cancelar. El método, la estructura, va a ser la misma que vimos antes. Lo único que va a cambiar es nuestro texto es esperado, que en este caso va a ser You Selected Cancel. El mensaje, en caso de error, no se muestra el mensaje correcto. El elemento sí nos cambiaría, sería text cancel, y el texto contenido tampoco lo necesitamos. Text cancel vamos a obtenerlo de la misma manera que hicimos con text OK. Acá lo copiamos. Y para obtener el SPAC, con nuestro CROPAC lo tenemos. Y este texto cancel es el que indicamos acá. Y esta sería nuestra alerta 3 con el botón cancelar. Y nuestra última alerta, cuando ingresamos texto, es más o menos similar a la 3, pero se nos agrega un parámetro más. La alerta 4, en este caso,
¿Qué necesitamos para que nos funcione? Texto es esperado. Texto es esperado. No lo necesitamos. El mensaje no lo necesitamos. Texto contenido, sí lo necesitamos. Entonces, vámonos a la pantalla, ingresamos un texto y necesitamos esta parte del texto que es nuestro texto contenido. Lo colocamos acá. Necesitamos el elemento donde vamos a ir a extraer ese texto, que sería todo este acá. Lo inspeccionamos y lo tenemos acá. Vamos a crearlo rápidamente y vamos a llamarle texto in y le colocamos nuestro export. Y este texto in es el que vamos a colocar acá. Y el único parámetro que nos queda por agregar es texto ingresado, que este texto ingresado es el que vamos a digitar en el cuadro de texto de la alerta. Les vamos a decir, por ejemplo, que nos escriba test. Entonces, este text, cuando llegue al método, con la alerta 4, va a escribir text. Y utilizamos también el WebDriver Wait para hacer ciertas esperas. Y así ya tendríamos nuestras pruebas. Vamos a volver a pasar nuestro archivo functions para acá. Ahora vamos a proceder a ejecutar nuestras 5 pruebas con nuestro método, haciendo uso de nuestro método de manejo de alas. Entonces, hacemos clic derecho, run as, Python run, y comienza la ejecución de nuestras pruebas. Por acá tenemos nuestra primera. Ahí ya quedó exitosa. Si no se ve mucho donde se hace clic es porque puede ser que lo está haciendo muy rápido. Por acá tenemos nuestra segunda prueba, la de la alerta con tiempo. Espera los 5 segundos y aparece la alerta rápidamente y se presiona en el OK. La siguiente alerta es la de OK, cancelar. Salió el OK, presionó el OK, sigue la 4, que es la de presionar cancelar. Salió rápidamente la alerta y presionó cancelar. Y la última prueba es ingresar texto en la alerta. Acá lo tenemos, la quinta prueba. Se ingresa, hace la validación de Acerins y queda exitosa y nuestras pruebas quedaron exitosas las 5 en un tiempo de casi 92 segundos. Y de esta manera es que ahora
respondiendo a la consulta inicial que nos hicieron en el vídeo de aquella clase, es que podemos manejar de mejor manera las alertas, los distintos tipos de alertas que nos pueden salir en un navegador. Si te ha gustado la clase de actualización del día de hoy, suscríbete a nuestra comunidad para que seamos cada vez más. Regálanos un like, que eso nos ayuda a montones. Déjanos por aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido la clase del día de hoy, tus dudas, tus comentarios, temas que te gustaría ver acá en el canal. Y comparte este video con quienes también estén aprendiendo a hacer automatización de pruebas utilizando Python con Selenium.